Bienvenidos a Chat de Café con Raúl Monfort. Ok, ganó el Salamete Bolsonaro en Brasil. Ganó Bolsonaro. Para Por sorpresa, dos. bueno, para sorpresa de muchos, tenía una ventaja muy grande sobre el resto, digamos. Una de las cosas que vos dijiste y que la leí también incluso en el Facebook, Bolsonaro es como una consecuencia, digamos, de las políticas anteriores. Entonces quiero escuchar un poquito tu opinión sobre eso. Sí, Antes de decimos. hay una diferencia, porque usa la palabra progresismo, por ejemplo. El progresismo, ¿qué entendés por progresismo? Eso primero. ¿Qué entendés por progresismo? Porque creo que hay una definición distinta de lo que yo puedo llegar a entender progresismo en Estados Unidos, progresismo en la Argentina. Bueno, está buenísimo que me preguntes eso porque en realidad cuando yo uso la palabra progresismo, ser conocido como una estructura fija, como una estructura de conocimiento, como si yo descubriese estructuras que ya están dadas en la realidad natural. La realidad política es una realidad totalmente dinámica, es algo que se está moviendo, es la vida de un cuerpo vivo que es el cuerpo social comunitario que se mueve y que es algo distinto de la vida del individuo y ese cuerpo social, comunitario que se mueve tiene dos posibilidades. Tiene dos posibilidades. O se adapta a nuevas circunstancias o a nuevas realidades, o conserva lo que es en el tiempo. Son dos posibilidades. Siempre pasa una de las dos. Lo sano es hacer lo adecuado. Cuando lo adecuado es adaptarse, bueno, está bueno adaptarse. Y cuando lo adecuado es conservar lo que siempre teníamos, las tradiciones, lo que venía de antes, está bueno conservar cosas, porque también conservar cosas es muy importante. Y eso se nota también, así como en la sociedad es un cuerpo vivo, en los cuerpos vivos de las personas están los dos fenómenos. Uno se llama adaptación y el otro se llama homeostasis. Conservar el equilibrio dinámico del cuerpo en sí mismo. Entonces, eso en la práctica son las fuerzas conservadoras y las fuerzas adaptativas, ¿no? En la sociedad se vuelven principios un poco enloquecidos, es decir, lo conservador por lo conservador mismo es algo fosilizante, es algo que detiene el cuerpo social en una estructura determinada y que le puede hacer mal. Pero también lo adaptativo enloquecido es malo. También es malo que busquemos en todo adaptarnos, porque vos te podés olvidar hasta de quién sos, cuáles son las raíces de una sociedad. Pero cuando decías, te referís a cambiar estructuras sociales, por ejemplo, porque hay ciertas estructuras sociales, si entiendo bien, hay ciertas estructuras sociales que uno se puede ir adaptando a los tiempos, por ejemplo, no es lo mismo hace 30 años que no había redes sociales, ahora uno se va adaptando a ciertos cambios en estructuras, de relaciones, de personas, por ejemplo, estamos usando los medios de comunicación, las redes sociales justamente para comunicarnos, pero hay ciertas partes de la estructura social que se deberían mantener o se tienen que mantener. Es como que muchas veces la adaptación significa tirar el bebé con el agua, como dicen, ¿no? Claro, exactamente eso. Entonces, esas son las dos fuerzas y han sido leídas como izquierda y derecha, ¿no? La fuerza conservadora y la fuerza adaptativa, que sería la izquierda la fuerza adaptativa, la fuerza conservadora sería la derecha. Pero ambas son importantes. Y si vos me preguntas en términos de proporciones en un cuerpo vivo, que también valdría la pregunta, ¿cabe comparar el cuerpo vivo de una persona con el cuerpo social para esto que te voy a decir? Las fuerzas conservadoras son más grandes o más protagonistas que las fuerzas adaptativas. Es decir,
vos sos más o menos en tu cuerpo, en tu vida, en tu respiración, en tu sangre, en tu todo, sos más o menos el Raúl Monfort de siempre, con cambios adaptativos. Si vos perdieras las estructuras, dejarías de ser el que sos. Por supuesto, con cambios adaptativos importantísimos, has aprendido un montón de cosas, ta. Pero en términos de proporciones es 90-10 o 95-5. Entonces, hay que ser los daños que provocan las exageraciones en lo conservador, aunque puedan ser muy malos, puedan parecer muy malos, a veces son mucho menores que los que se pueden provocar con una adaptación enloquecida, porque pones en riesgo el tejido social completo. Y cuando yo digo progresismo, y me refiero de un modo peyorativo, y me vas a escuchar siempre hablar de un modo peyorativo del progresismo, me quiero referir principalmente a esa cosa enloquecida que vos muy bien pusiste con el ejemplo que es perfecto, que es la esencia del progresismo. Estúpido y enloquecido, y del modo peyorativo que yo digo, que no es la buena adaptación. Tirar el niño con el agua sucia. El progresismo estúpido siempre tira al niño con el agua sucia. Siempre tira la estructura sana con el deseo de adaptación, o poniendo el deseo de adaptación por encima de la estructura sana que regir una sociedad, ¿no? Siempre se olvida de eso. Siempre deconstruye y se olvida del todo que hay detrás que estás tirando. Por eso digo, cuando yo digo progresismo o progresismo estúpido, para ser más específico, en mi boca la palabra progresismo es siempre peyorativa, porque siempre la entiendo de ese modo. Eh, quiero significar eso, quiero significar esa cosa enloquecida, quiero significar esa cosa que ya dejó de mirar la totalidad y los esquemas y las estructuras que nos sostienen, y en ese afán de adaptación, de novedad, el último grito de la moda, destruye un montón de cosas buenas anteriores. Entonces, dos cosas para ir aclarando, porque ciertamente que hablamos de cosas distintas cuando decís progressive en los Estados Unidos, cuando decís progresista en el sentido que lo estás diciendo vos. Primero, ¿por qué decís adaptación y no directamente cambio? Porque cuando se habla de más que adaptación, creo que es un cambio, el cambio por el cambio. Todo hay que cambiarlo. Claro, Entonces, no claro, es... lo que pasa es que el fundamento sano al cual ellos te van a referir, y desde el cual sí lo puedes entender y podés ver realmente que es necesario el cambio, es porque el cambio es adaptativo, No. el cambio es funcional. El lenguaje que usan en la Argentina, me imagino, para decir por qué el cambio, porque nos tenemos que adaptar a los tiempos modernos, porque nos tenemos que adaptar a cómo está el mundo, una cosa así, me imagino que será, o... Y sí, siempre el cambio es, en realidad, nosotros nos cuesta mucho ver totalidades, siempre vemos el árbol y no el bosque, la mayoría de las veces. Entonces es muy fácil engañar a una persona mostrándole una necesidad puntual de un cambio, pero es muy difícil ligar esa necesidad puntual del cambio con la amenaza, con el todo que estás poniendo a través de esa necesidad del cambio. Es decir, poneme cualquier necesidad urgente, cualquier necesidad urgente. A ver, yo quisiera que los argentinos tuvieran un ingreso anual de $30.000. Y bueno, a ver, sí, es urgente, guau. Bueno, qué sé yo, nos endeudemos. O como decía un humorista argentino, Alfredo Casero, decía, es como si se te está quemando la casa, y llega el papá y dice, che, muchachos, tenemos que sacar la casa, y te dice, y vienen todos los miembros de la casa y te dicen, no, queremos flan, quiero flan. Y empiezan a golpear un bombo, empiezan, quiero flan. Bueno, entonces, por una necesidad puntual que hasta puede ser muy justificada, muy real, vos destruís la totalidad de la casa porque permitís al incendio que avance. Y así funciona, es decir, por eso nos concentramos mucho más, nos cuesta horrores ver las consecuencias que tienen el todo, el priorizar de un modo absoluto esta necesidad puntual. Ya. Entonces habría que aclarar, porque como mucha gente de la que va a ver probablemente este video de acá de Estados Unidos también, no es lo mismo el progresismo argentino, cuando nos referimos a progresismo en Argentina, lo que es la palabra progressive.
en Estados Unidos. No es lo mismo. Entonces, no, que muchas veces, por experiencia personal, digamos, por escuchar a otras personas, muchos argentinos que viven en este país toman, digamos, como decir, los opuestos terribles que hay en Argentina y los quieren aplicar a los Estados Unidos y no se aplica, como que... No, no se aplica y es de una ignorancia terrible eso. No se aplica, no se aplica para nada. Yo he estado hablando hasta ahora en un término, en un modo terriblemente filosófico, que cual ni siquiera se habla así en Argentina. ¿Sí? Pero para hacer diferencia semántica de lo que se usa en Estados Unidos y acá, el progresismo, en el fondo la esencia es la misma, es esta cuestión filosófica de la cual yo estoy hablando. En concreto, en términos de concreción, y no, el progresismo argentino en su beta más virulenta es una izquierda enloquecida, una izquierda de marxismo cultural, es una izquierda altamente destructiva, todo el tiempo dialéctica y altamente destructiva. En comparación con esto, digamos, los progresistas de Estados Unidos son conservadores. Yeah, yeah. Entonces, Lo que busca la política americana, lo que ha pasado en la política americana es que se desplazó en los últimos 30 años, se desplazó demasiado hacia la derecha, así que lo que le llaman al progresista o progressive, como le dicen acá, era lo que era el centro hace 30 años atrás. Los centristas en este país, vos escuchás videos de Eisenhower o escuchás videos even de Carter o hasta de Reagan, hablando sobre la inmigración, hablando sobre cómo ellos ven que Estados Unidos encara el tema de la economía mundial y cosas por el estilo, y son mucho más progressive de lo que suena la división progressive y conservador, ¿no? El progresista y conservador en Estados Unidos, hablando de todo esto. No, la razón por la cual estamos haciendo el video es para poder hablar sobre Bolsonaro. Bolsonaro es un caso muy interesante porque es un hombre que justamente muy inclinado hacia la derecha, un resultado sorprendente, digamos, para Sudamérica, por lo menos visto desde los Estados Unidos, ¿no? Desde los Estados Unidos, después de tanto pelear por la democracia, es un hombre que está hablando de lo grande que fue el gobierno militar y todo eso, ¿no? Pero vos decís, creo bueno, te dejo que lo expliques vos, ¿cuál es la razón por la cual los brasileños han elegido a Bolsonaro como representante para dirigir su país? Una mira, que tiene un montón de videos y expresiones contra los homosexuales, contra la gente de color, contra la gente de los pobres, ya sean vagos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Por qué un hombre como él? vamos a la razón política inmediata y que más o menos es parecido a lo que pasó en Estados Unidos. Y después vamos a la razón profunda. Yo creo que la razón política inmediata son muchos años de PT, ¿no? Del partido de Lula da Silva, con un gran bombardeo de marxismo cultural y un progresismo de izquierda muy virulento. Una lectura deconstructiva, permanente de la realidad, muy agresiva, donde nadie se siente seguro de nada, donde es siempre esta adaptación, este cambio por el cambio, la protesta, igual en todos estos años el sistema económico, como se puede ver y como terminó siendo en el escándalo del Lavallato, fue liberal y fue bastante estable, nada muy distinto a lo de Enrique Cardoso, que fue el presidente anterior. Pero el mensaje cultural en realidad es lo que a vos te hace sentir que respirás o que estás sofocado. Y ese mensaje cultural con el tiempo se fue volviendo, ese marxismo cultural con el tiempo se fue volviendo cada vez más y más hegemónico, más fuerte, más aplastante. Realmente si no hubiera sucedido lo del Lavallato, yo creo que había PT para 20 o 30 años más o menos. O sea, un monopartido se hubiera convertido. El Lavallato te lo recuerdo, no sé si tu audiencia no lo recuerda,
por el escándalo, exactamente el escándalo. Me parece increíble estar diciendo esto. Cuando empezó el escándalo en Argentina de los cuadernos, usábamos al Lavallato como referencia. Ahora usamos el escándalo de los cuadernos como referencia para explicar el Lavallato. O sea, es tan impresionante ambos, donde se descubre en realidad la cartelización de la obra pública. ¿Qué es la cartelización de la obra pública? Es cuando todo el sistema político, todo completo, de ambos partidos, de todos los partidos, están entongados y cobran coimas a través de retornos de la obra pública. Entonces, es impresionante cómo se cayó todo en Estados Unidos y cómo en Argentina está siendo bastante ileso porque dentro de todo, de algún modo, el partido gobernante ha salido bastante ileso de esas acusaciones. En cambio, en Brasil, no. En Brasil, tanto oposición, en el momento que sucedió esto, oposición como partido gobernante, todos cayeron bajo esas acusaciones. Entonces, esa es la respuesta inmediata, es decir, se crea un criterio sofocante o un sistema de criterios sofocantes que crea una necesidad que yo le llamo de respirar, de decir, hay necesidades que esta gente no me está respondiendo. Y esas necesidades después, en algún momento, alguien que te devuelve la certeza las encausa y las conquista. Esa es la lectura, digamos, política inmediata. Lo profundo en realidad es que esa lectura aplastante y esa deconstrucción permanente cubre necesidades muy profundas de certezas. Todos nosotros para venir necesitamos certezas. No podemos vivir todo el tiempo tirando al niño el agua sucia. Necesitamos certeza. Vos te levantás en la mañana, mirás tu diario, tu café, agarrás tu auto, vas a tu trabajo, volvés, tu trabajo está en el mismo lugar de siempre, el auto está estacionado en el mismo lugar de siempre. Nos apoyamos en sistemas de certezas que se nos caería todo si no existieran. Esa propuesta, en lo último, ese marxismo cultural, en su última instancia, es la ausencia de certezas, es la deconstrucción por la deconstrucción, es tirar al niño con el agua sucia todo el tiempo, y es desgastador, cansador. Y él creo que en lo profundo ha desgastado y ha cansado las masas de los pueblos y la necesidad de certezas, después te la encausa cualquiera, te la encausa tanto un Trump como un Bolsonaro, da lo mismo. Vos afirmás cosas fuertes y las decís fuerte y hay algo dentro del otro en lo cual hace sintonía y repercute. Es decir, esto es lo que yo necesito, algo en lo cual apoyarme. Creo que esa es la causa profunda a mi modo de ver. Entonces, para una explicación más sencilla, por decir así, de lo que estabas diciendo. La gente se sofoca, dicho más rápido. Se sofoca de todo un discurso que no te da certezas. Claro, digamos, los síntomas, por decir, los síntomas que siente la gente es, normalmente te afecta el bolsillo, vamos a ser sinceros. Si vos decís, seguimos trabajando, yo sigo trabajando igual, sigo haciendo lo mismo que hacía hace 20 años, pero ahora no puedo ni pagar los impuestos, no puedo comprar las cosas que compraba. Y como dice, estaba escuchando un video de Tato Bores que está buenísimo, hablando con el presidente de Economía, Tato Bores de los años 80 debe ser Tato Bores. Y dice Tato Bores, hablando con el economista, con el ministro de Economía, dice, el gobierno anterior nos dijo que nos teníamos que ajustar los cinturones y hacer un sacrificio para poder salir adelante. Y el gobierno, y ustedes nos están diciendo que tenemos que hacer un sacrificio para hacer... Hace 30 años que estamos haciendo un sacrificio. ¿Cuándo va a llegar el día que podamos celebrar? Dicen, ¿no? Que el gobierno que nos dice, che, no hacemos más sacrificio, ahora es tiempo de disfrutar todos los sacrificios, los años de sacrificio que hemos llevado. Yo creo que ahí es donde, cuando hablas de sofocarse, normalmente es la gente... No es lo mismo, por lo menos otra vez volvemos a hablar a Estados Unidos. Estados Unidos, yo hablo de Estados Unidos, no sé mucho de la realidad argentina en este momento, pero Estados Unidos no es el país del sueño americano, como era hace 50 años atrás, 30 años, 40 años atrás.
no es lo mismo. Y si bien algunos economistas liberales o alguna gente liberal te decir, sí, pero mira, tenemos Bill Gates, tenemos Steve Jobs, ¿no? Que se hicieron supermillonarios, empezaron en un garaje y se hicieron en supermillonarios. Pero es casi una lotería en eso. Antes, por decir así, las oportunidades eran más parejas, eran más para todos. Ahora Sí, es, es la esperanza de la esperanza de la lotería. Vos lo has puesto muy bien el ejemplo. La esperanza de sacarse la lotería. Acá en este país te sacas la lotería y te va muy bien. Porque claro. pusiste el negocito que tenías que poner. Y se ve como, hay hay mucha propaganda sobre el tema de, digamos, bueno, de que es el país de las oportunidades y las oportunidades no siguen siendo las mismas que hace, como digo, hace muchos años atrás, que era le dicen, ¿no? El sueño americano, se dice siempre en Estados Unidos, es el país del sueño, el sueño americano, venirse acá y hacer dinero, porque antiguamente uno trabajaba decentemente, normal, y vivía decentemente, mucho mejor. La clase media en los últimos 30 años, más o menos 30 o 40 años, se ha ido achicando y la clase alta se ha ido agrandando. Entonces, eso es cuando digo se ha ido achicando, no por poner cuestiones de clase, simplemente es una estadística, ¿no? El income de la gente no ha subido, con la productividad ha subido, pero el ingreso no ha subido. Se ha mantenido casi al mismo nivel durante muchos años. Y entonces eso puede ser frustrante, eso puede causar la frustración de decir, bueno, yo escuché una persona que hablaba de por qué votar a Donald Trump, por ejemplo, y decir, es como, durante años y años y años los políticos me siguen diciendo qué es lo que van a hacer, pero sigue siendo cada vez más complicado. Entonces Donald Trump era como el molotov de decirle, taché, tiramos el molotov a la casa de gobierno, a ver si funciona, es algo totalmente distinto, un outsider, ¿no? Un tipo de afuera, que no sabe nada, no es el típico político, ¿no? Eso para Sí, hablar sí. de acá de Estados Unidos. Volviendo a Lo que Bolsonaro. se ve lo que se ve de Estados Unidos es eso que vos decís y de afuera se ve muy claro bueno, gente a veces de afuera, eh, como a veces se ven cosas de afuera de la Argentina, que la gente de acá, para la gente de acá no es tan claro, es la exacerbación del liberalismo y del capitalismo, del neocapitalismo. Es decir, los principios neocapitalistas son exacerbados a la enésima potencia en función de ese sueño de sacarse la lotería, digamos. A mí me puedes hacer lo que sea, me bajas el sueldo, me pagas menos, me pagas $10 la hora en un Walmart, me pagas lo que sea, pero no me quites de la cabeza la posibilidad de alguna vez hacerme rico en Estados Unidos. Es la zanahoria delante del burro, ¿no? Y eso a través de principios ultraliberales, donde, bueno, las últimas cosas que están sucediendo y que se confirman porque los ciclos económicos, mientras más grande el país, son más grandes, son más largos, no se puede ver el resultado inmediato con una medida inmediata. Es decir, se confirman porque hay un cierto éxito económico de la aplicación de ciertos principios, de sacar impuestos y eso. Pero de afuera se ve muy claro y se ve en la diferencia comparándolo con Canadá o comparándolo con algunos países del norte de Europa, la desigualdad, digamos, en esas entradas. La persona media gana más o menos, no tan distante del rico, y la clase media empieza a ser en otros lugares como en Canadá mejor o más potente o más pujante que la clase media americana, ¿no? Comparando lo que era 20, 30 años atrás, nada que ver. Sí, ciertamente. Ha habido un despegue por la falta, ya sea. ¿Y sabés cuál es uno de los problemas una de las experiencias, digamos, que en Estados Unidos nosotros hacemos privadas las ganancias? Vos empezaste en un garage, te convertiste en Steve Jobs o en Bill Gates,
esa es tu fortuna individual. Pero cae Bill Gates y socializamos la pérdida. Vamos a ver que tiene tanto empleado que nosotros, los que pagamos los impuestos, tenemos que ponerle dinero a Bill Gates, individuo, para que no se caiga el sistema, porque si no se va a caer, como pasó con los bancos. Los bancos No, bueno, lo de los bancos es el ejemplo por excelencia. corporación, y en cuanto van a caer, nosotros tenemos que poner el dinero, que es lo que se llama la socialización de la pérdida. Es la individualización, la socialización de la pérdida. El tema daba para mucho más. Nos sorprendió Brasil eligiendo a este hombre, Bolsonaro. Y bueno, ¿por qué un país elige a alguien con ideas más extremistas? Puede ser una respuesta a una larga historia de decepción, podríamos decir. Desde ya le agradezco al licenciado Eduardo Montoro por compartir este momento y seguir sintonizándonos. Y si nos quiere escuchar o escribir, chatdecafe.com. Gracias por sintonizar Chat de Café.